vuelta, son las 8 de la mañana con 14 minutos, profesores, y muchas reacciones ha generado la entrevista del expresidente Ernesto Pérez ¿Por Valladares. qué? ¿Qué dice, hombre? Bueno, sobre todo la gente está reaccionando porque evidentemente el presidente Pérez Valladares piensa que Martín Torrijos no va a ganar, pero también le llama mucho la atención a los oyentes que están aquí escribiéndonos en en el WhatsApp de la radio, del programa, mejor dicho, el hecho de que apoye a Gaby Carrizo. Y alguien me dice aquí, ¿cómo así que es lo mejor para el país? Yo diría que si él está escogiendo la mejor respuesta, está escogiendo el menos malo. Bueno, pero esa es la opinión del oyente, Esa es la ¿no? opinión del oyente. Que no necesariamente es la opinión de Pérez Valladares. Claro. Ahora, Pero, hay algo que me llama la atención, y tiene que ver con, profesor, no hay forma, no hay manera, es imposible de que alguien le pueda responder a usted sobre el continuismo o no del gobierno de Gaby Carrizo con respecto a Laurentino Cortizo. Es que cuando uno le pregunta a cualquier miembro del PRD que apoye a Gaby Carrizo si esto va a ser una continuidad del gobierno de Cortizo, bueno, son dubitativos, titubean, sí, no, pues. Pero en una cosa sí tengo que coincidir con Pérez Valladares en la respuesta que le dio en ese punto, y es, en un país tan chico y tan presidencialista como este, sí es cierto que y no con esto estoy diciendo que no habrá continuismo, porque por supuesto que sí habrá, si fuera el caso de que Carrizo ganara las elecciones, pero la verdad también se ha dicho que cada presidente le pone su impronta a su gestión, y el sistema y la constitución se lo permite. Pero no tengo ninguna duda que se habrá continuismo, por supuesto. Por, Habrá por, menos énfasis o más énfasis en otros temas, pero por algo es candidato de gobierno. por supuesto, por supuesto. Yo nunca he visto en Panamá, por lo menos, no sé en otras latitudes, en Panamá nunca he visto un candidato de gobierno haya cuestionado la gestión de gobierno por el cual es candidato. Nunca. O sea, y ahora, siempre está la duda si eso le generaría más o menos votos. me quedo pensando, profesor, ¿tiene más experiencia Gaby Carrizo que el propio Martín Torrijos? No, no creo, no creo. Y no creo porque precisamente, y reconociendo lo que dice Pérez Valladares, que tiene una experiencia más actual, eh, Martín Torrijos no solamente se sentó en la silla por 5 años, sino que ha sido el presidente que ha tenido mucha vigencia fuera de Panamá. Y hago subrayos aparte, fuera de Panamá. Y entonces es otra cosa ya. Eh, eh, Creo que tiene una visión internacional, que para Gonzalo considera que eso es importante. Y yo no digo que no lo sea, pero eso no necesariamente te gana votos, pero te ayuda a exhibir experiencia. Te ayuda a exhibir experiencia. Tú le preguntas a Martín Torrijos sobre las situaciones en distintos países de Latinoamérica y te las sabe enumerar y reaccionar. Pero ahí yo Y le hago una no es lo pregunta. mismo la reacción, la experiencia acumulada que la experiencia reciente, como acaba de decir Pérez Valladares. Es lo mismo. Claro, pero hay algo que me dejó con un sinsabor y me gustaría en algún momento poder conversarlo con el expresidente, si sea con un café, profesor. Y es la necesidad de no debatir el tema filosófico e ideológico. ¿Por Bueno, qué? pero Gonzalo, no, es que no nos puedes obligar a discutir algo que no No, está sobre la mesa. pero por supuesto, pero es que a sabiendas de esa perspectiva de país, podemos saber hacia dónde vamos. Porque todos te van a prometer, hay que solucionar el tema del agua, todos te van a Ya prometer. le expliqué. El problema de Panamá, de la sociedad panameña, es el inmediatismo, la superficialidad. No se pueden debatir los temas con profundidad porque además hay estas posiciones radicales en una. Coja cualquier tema, ese mismo el IDAN, se debe privatizar o no. Y si se diera un debate, no se da con la profundidad necesaria. De verdad, de verdad, el tema de la minería se ha discutido. No, No, De verdad, a profundidad. Lo bueno, lo malo y lo no, feo. no. Mira, y ahí hay un poco de gente. Se le está rasgando la vestidura con el Hemos papel. escuchado posiciones dispersas por allá de un lado, Es escuchamos a correcto, uno, de pero otro un lado a debate otro y así. profundo de No, si el no se ha hecho. país
debe decidir o no explotar su riqueza mineral. Ese debate no se ha dado. Profe, Pero bueno, aquí hay alguien que podría ser parte de ese debate si gracias. su objetivo lo alcanza. Ya estamos en comunicación con don Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino. Don Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y a toda la mesa. Saludos para todos ustedes y para toda la audiencia. Muy movido el fin de semana para Ricardo Lombana. ¿A qué te refieres? Que no me he dado cuenta. Vamos a ver, vamos por el principio, decía el otro. Yo he valorado aquí hace unos minutos atrás, e incluso el invitado anterior, el expresidente Pérez Valladares, dijo, hey, la gente se saluda y una cosa es ser adversario, otra cosa es ser enemigo, etcétera. Yo creo que el saludo entre los Ricardo Albertos, como usted mismo dijo, de eso no debe haber pasado de más, de un saludo de equipo, ¿qué tal? Y ya listo. Pero evidentemente la expresión vertida por Lombana le ha generado a que a ver, parece que Lombana sí tiene enemigos políticos y hay gente les ha desatado una pasión este fin de semana. Ese grupo pues, no le ha dado cuartel el fin de semana. Los adversarios políticos tampoco, han procurado sacarle punta a ese lápiz. Y me dicen algunas amistades mías que me escriben al chat que incluso personas que apoyan a Ricardo Lombana, tanto en militancia como que le apoyan económicamente, ya han dicho que con esas expresiones no le pueden seguir apoyando más. Primero, en opinión de Ricardo Lombana, ¿qué fue lo que pasó? En primer lugar, me gustaría explicar el contexto. Sí. Lo único que pasó ese día es que me encontré con el señor Martinelli y, y contrario a lo que usualmente hago, que es ser confrontacional, y ustedes me han visto en muchas ocasiones de esas, o sea, habían pasado segundos de haber firmado el Pacto Ético Digital y haber escuchado una solicitud por parte del Tribunal Electoral acerca de promover la paz política en el país. Y eso influyó sobre mi actuar, sin duda. Pensé, ¿sabes qué? Por más que yo tenga una opinión sobre este señor, por más que yo mismo he sido uno de sus principales críticos y por más que creo que la única razón por la que él está ahora mismo en el escenario electoral es porque la justicia no ha hecho su trabajo, no voy a ser en este momento descortés y voy a saludarlo. ¿Cuál fue el problema? Que utilicé una frase que definitivamente no escogí bien. O sea, la frase es la que ha causado el problema. Creo que no tanto el... Porque obviamente la frase hizo pensar a algunos que, eh, que mi opinión era que tengo mucho en común con ese señor, o que pensamos igual para el país, o queremos, bueno, sin duda que hubiese podido Edwin utilizar una frase que reflejara mucho mejor lo que pienso, ¿no? Y eso sí lo tengo que reconocer, y no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero yo pienso que tal vez esa utilización de esa frase ha sido obviamente exageradamente llevado a un punto en la que me ha permitido, y yo he recibido muchos mensajes también, ver en el tablero realmente quiénes son genuinos, quiénes apoyan de manera genuina, y también mucha hipocresía, Edwin, porque o sea, aquí hay actores políticos y actores económicos que se reúnen con Martinelli, que han sido socios de Martinelli, que le donan plata a Martinelli para la política, que fueron parte de su gobierno, etcétera, 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 que han dicho que hasta lo estarían dispuestos a indultarlo si llega a ser presidente o a perdonarlo. O sea, tantas cosas. Y ninguna de esas cosas representa un problema. Entonces ahora que yo le di la mano al señor para tratar de ser cortés,
y que utilicé una frase no apropiada o que no reflejaba realmente lo que pienso en el momento, sí, he sido crucificado. Sí, acepto la crítica, acepto la opinión tanto de gente adepta o gente que me apoya como de adversarios, y reconozco que no fue la mejor frase la que utilicé, pero también apelo a la consistencia que yo he mantenido a lo largo de los años en discurso y en acción en contra de corruptos o gente vinculada a corrupción. Lo que pasa, Edwin, es que hay mucha hipocresía, porque es que hay corruptos buenos o aceptables y corruptos no aceptables. ¿Entiendes? Entonces, el corrupto que me conviene, Hay corruptos aceptables y no aceptables, eso sí está interesante. bueno, es que hay gente, o sea, ¿entiendes? Aquí yo escuché a un aspirante a la presidencia decir que está dispuesto a reunirse con Martinelli y no pasa nada. Hay otro aspirante presidencial que fue ministro de Martinelli, que está peleando con él ahora mismo el control del partido, que cogobernó con él, que se alió con él estando el otro en la cárcel, que lo postuló a la alcaldía para querer salvarlo. O sea, y eso tampoco es un problema. Entonces, eso sí está bien. O sea, yo no mido con distintas varas, Edwin. El pueblo panameño no es pendejo. Sí, o sea, aquí sí, utilicé una frase que no debí utilizar, pero no voy tampoco a permitir que por esto entonces quieran crucificarme, y hacerme llevar a un escenario, me parece que dominado por una guerra económica o una guerra política de la cual yo no soy parte, pues yo estoy en el medio y el pueblo panameño está en el medio, ¿no? Y por eso mis señalamientos en su momento en contra de Movín y en contra de Foco, ¿no? Porque he considerado, y creo que ha quedado en evidencia, que ellos dejan pasar muchas situaciones que deberían preocuparles, ¿no? Pero obviamente en esta ocasión ha habido un ensañamiento que creo que hasta me ha dado una oportunidad, porque en la población habían querido generar una percepción, Edwin, de que yo era el candidato de Movín y que yo estaba asociado a Movín. Yo creo que después de todo lo que ha pasado, y espero que haya quedado muy claro, de que yo no soy el candidato de Movín y que no cuento con el respaldo de ellos. Y tal vez esa es una parte que ha surgido, o una de las consecuencias de todo esto. Pero en cuanto a lo que pasó, que fue tu pregunta, fue sencillo. O sea, me lo encontré, fue una casualidad que me lo encontrara, no pensé que lo iba a ver ahí, y decidí actuar de esa forma por el lugar, por el contexto, por el momento, por el discurso que acababa de escuchar, por la petición que nos habían hecho. Y utilicé una frase mal seleccionada, que pudo ser otra frase mucho mejor, lo reconozco, y eso me ha traído consecuencias. Y yo simplemente le digo a todas las personas que les ha molestado o les ha decepcionado o que han sacado conclusiones, que los hechos son los que hablan, y la contundencia de mi postura se mantendrá siempre. El señor Martinelli ni siquiera es candidato todavía. El día que sea candidato y estemos los dos subidos en el tinglado, Ricardo Lombana seguirá actuando, comportándose y expresando sus opiniones y sus mensajes con la misma contundencia de siempre. Entonces, Lombana reconoce que la expresión fue desafortunada. No el saludo hubiera sido un saludo más, Por pero la supuesto que expresión fue desafortunada. por supuesto que reconozco que la expresión fue desafortunada. ¿Por qué? Porque yo no creo que él tenga buenos intereses para Panamá. Pero entonces, en ese contexto, mientras pensaba qué decir, tú eres viejo en esto, Edwin, a veces te agarran, te ponen el micrófono ahí y dices, ¿sabes qué? Hey, o sea, lo que estaba en mi cabeza, y yo soy genuino al hablar de esto, y lo que estaba en mi cabeza era, hey, ambos aspiramos a la presidencia, y bueno, esa fue la frase que utilicé, y sí fue desafortunada. ¿Por qué? Eso fue Porque no como una refleja. encerrona. No, eso no fue No. una encerrona, eso no fue una encerrona. Honestamente no creo que haya sido una encerrona, fue completamente una casualidad que coincidiéramos los dos. O sea, no fueron los medios los que quisieron crear esa situación. Simplemente se dio. Y bueno, Mira,
Y, o sea, yo honestamente, para mí, para Ricardo Lombana, es claro que los hechos son los que deben hablar, que sí fue una frase que pude utilizar una mejor frase o una que realmente reflejara lo que pienso o lo que siempre he mantenido y sostenido. Pero bueno, hey, esas cosas pasan y hacia adelante, o sea, eso no cambia mi postura, pero no me vengan con el juego, no me refiero a ustedes, no me vengan con el juego de la hipocresía, ¿no? Este, porque ahí fue donde yo también quise hacer énfasis, Edwin, porque yo no he visto a Foco ni a Moving escandalizado con otros políticos o con otros actores que sí están conversando con Martinelli, sí han sido socios de Martinelli y que sí estarían dispuestos a sentarse a conversar con Martinelli. Eso sí también me pareció una En Pero, hipocresía. a su ver, video de respuesta a Foco, ya voy, Gonzalo, en su no se video de preocupe. respuesta a Foco, usted le decía que hay presencia de dos bandos enfrentados por el control del país. ¿Quiénes son esos dos bandos? Bueno, yo creo que los periodistas tienen que hacer su trabajo investigativo y saber cuáles son los grupos económicos que no quieren a Martinelli y el grupo de Martinelli. Punto. O sea, y están enfrentados. Y en ese enfrentamiento hay posturas hipócritas, porque resulta que sí hay corrupción aceptable, pero hay otra pero la de Martinelli sí es mala. O sea, esa es la parte que a mí me molesta, porque yo no voy a tomar bandos. Yo estoy en el medio, la población está en el medio y la población ha sido víctima de estos acuerdos entre políticos y grupos económicos que tienen a la población panameña contra la pared y en el abandono. Y yo no voy a caer en ese juego. Y mira que separo esto de reconocer que sí utilicé una mala frase. O sea, no estoy tratando de justificar. Lo que estoy diciendo es que están aprovechando este tema para entonces querer presionar e imponer. Y yo no voy a dejar de señalar las cosas como son en cuanto a que hay mucha hipocresía, porque hay corruptos buenos o corruptos malos, o porque hay corrupción buena y corrupción mala, o corrupción aceptable y corrupción no aceptable, ¿no? Por ejemplo, el tema de la declaratoria de los Estados Unidos. Y lo que pasa es que en el caso del señor Martínez es diferente, me dicen algunos, porque es que los Estados Unidos lo declararon corrupto. Y yo digo, ¿es que acaso nosotros tenemos que esperar que los gringos declaren corrupto a alguien para que realmente se decida o se defina si es corrupción? Aquí la impunidad y la cantidad de personas que aquí hay que no pueden justificar la riqueza que tienen, si los ponemos en fila, la fila llega hasta Quesochela. Pero, o sea, no tenemos que esperar a que los gringos sean los que determinen quién está vinculado a la corrupción. Yo no voy a caer en el juego de bandos, es lo que quiero explicar. Yo estoy en el medio, no me voy a alinear con, con, eh, con actores políticos que han estado vinculados a grandes escándalos de corrupción y que han sido causa de la debacle que hoy vive el pueblo panameño. Señor Lombana, ¿por qué la necesidad de responderle a Foco? Y se lo pregunto por qué. En el mundo hay medios que tienen su línea editorial marcada. Hay medios que fungen como activistas. Eso no solo pasa en Panamá, pasa en todo el planeta. Y de alguna u otra manera, quien se mete en política tiene que estar anuente de eso. Desde el New York Times hasta Fox, CNN, por hablar de las grandes cadenas de televisión y de medios de comunicación que tienen una posición editorial clara. ¿Cuál fue la necesidad o cuál es la necesidad de responderle esa publicación a Foco? Y la pregunta es, ¿le respondería nuevamente a Foco una publicación que haga sobre usted? No, yo no respondí porque publicaron sobre mí. Yo respondí porque publicaron con mucha agresividad y con cierta manipulación, porque eh, pusieron 3 segundos de la declaración completa, donde obviamente yo decía exactamente todo lo que pensaba, y dos, la forma en que escribieron la noticia, ¿no? Diciendo que casi le doy un beso a Martinelli, me pareció, o sea, me pareció que se contradecía con el espíritu del pacto ético digital que se acababa de suscribir. Entonces, por eso, porque ellos han podido publicar lo mismo
sin ese nivel de agresividad o sin ese nivel de manipulación. Y no es la primera vez que Foco hace eso, lo hace con otros también. Por eso fue la crítica. Y la respuesta es no. O sea, no es que voy a criticar a Foco cada vez que publiquen algo sobre mí. No, pero si se publica algo manipulado o sesgado o de una manera que no va en este momento, acuérdate que se acaba de firmar el pacto ético, también fue en ese contexto que hago ese señalamiento contra Foco y contra Móvil. Pero no, cualquier medio, a mí me han publicado muchas cosas y muchos medios han hablado de mí. Foco, no es la primera vez que Foco publica algo sobre mí y no he salido a criticarlos. En esta ocasión en particular, obviamente, sí lo hice y no debe ser esto referencia para pensar que ahora lo voy a seguir haciendo. Pero Foco, a pesar de conocer, yo he estado en medios y ustedes lo saben, por muchos años, y yo sé que los medios tienen dueños y los medios tienen línea editorial, los medios tienen posturas, etcétera. Pero aquí estamos hablando de, 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 de un medio digital, vamos a llamarle medio digital, que tiene una clara agenda política, ¿no? Incluso política electoral, porque Foco responde a Movin y Movin tiene candidatos. O sea, tú puedes tener otros, por ejemplo, el medio que ustedes tienen, el que ustedes trabajan. Ustedes pueden tener su línea editorial, pero ustedes no tienen candidatos que financian. O sea, a mí me parece que cuando ya tú tienes candidatos que tú financias y al mismo tiempo eres un medio de comunicación, o sea, yo creo que eso Y ya es otra cosa. traza un poco la línea, cruza un poco la línea de posturas editoriales. Por ejemplo, tú sabes que por ejemplo, hay un medio que, bueno, que tiene esta tendencia, que tiene vinculaciones con el PRD, o este otro medio que tiene vinculaciones con el panameñismo, eso es una cosa. Pero Movin tiene candidatos, financia candidatos, ¿no? Y los mismos recursos económicos que financian los candidatos financian la línea editorial. Entonces, ojo, yo acepto que publiquen lo que quieran, pero que ellos también aguanten crítica. Publiquen lo que quieran sobre mí y sobre cualquier político, pero yo vivo en un país todavía libre y tengo derecho a expresar mi opinión. Y mi opinión es que ellos tienen su agenda, tienen sus candidatos y tienen su preferido para la presidencia de la República también. Y no soy yo. Y espero que haya quedado claro ¿Cómo, que ellos no tienen, que ellos tienen su agenda y por eso fue la crítica. cómo administra o va a administrar Ricardo Lombana reacciones como las que el ex general Paredes publicó en Twitter? Porque además invoca y reclama que como uno de los fundadores y hace un cuestionamiento durísimo. ¿Cómo administra eso Ricardo Lombana, él y su equipo? Bueno, con respeto, con tolerancia, eh, muchas personas del movimiento, incluyéndolo a él, han hecho críticas, han expresado públicamente su postura sobre esto y nosotros aceptamos todas esas críticas, todas esas recomendaciones y créame que las tomamos en cuenta para un aprendizaje. En esto uno va aprendiendo de cada capítulo que se va viviendo y las vamos a tomar en cuenta, tanto la opinión de él como la opinión de muchos, ¿no? Así que la administraremos, Edwin, políticamente con madurez. Todas las opiniones son válidas, incluso las de nuestros adversarios, y las estamos tomando en cuenta. Fue una frase mal utilizada, fue una frase que no refleja lo que yo vengo actuando y el movimiento viene actuando en la lucha anticorrupción por tantos años, pero tampoco voy a permitir que ahora se saquen conclusiones, ¿no? Sobre que haber utilizado esa frase, entonces me acerca a Martinelli o pienso que no es corrupto y demás. Pero, doctor Lombana, ahí, fíjese que yo soy partidario y se lo planteaba al profesor de que eso demuestra un nivel de civismo según el país. Cuando vimos en su momento a Obama parado al lado de Bush, de Clinton, de Carter, incluso de Bush padre, a pesar de sus diferencias, vimos a los 5 expresidentes abogando por el país. Lo cierto del caso es que de allí a empezar a hablar o no sobre gestiones hay una diferencia muy grande. Y un oyente me manda esto y quiero confirmar con usted, con la fuente, si esto es cierto o es falso.
porque no hay mejor forma que confirmar con la fuente fidedigna, en este caso usted. Se está corriendo una información o una declaración que usted habría hecho a Telemetro, en donde dice, el señor Martinelli, indistintamente de todos sus escándalos de corrupción, que son muchísimos, indistintamente de esto, cuando fue presidente, hizo obras que ayudaron a la población. ¿Usted dijo esta frase? Sí, claro que la dije. Ok. ¿Cómo se puede interpretar eso? Porque se lo digo porque, con todo el respeto, repito, para mí no es nada, no genera asombro que expresidentes o políticos que piensen diferente se puedan juntar a debatir o a saludarse. Pero de allí, hablar de gestiones, uy, se puede malinterpretar. ¿Usted cree que esta declaración también no fue la mejor? ¿No fueron las mejores palabras? Bueno, primero hay que ver el contexto. Me estaban insistiendo en la entrevista, ¿no? De qué teníamos en común, que por qué había dicho que queríamos lo mismo para Panamá, que queríamos lo mismo para Panamá. O sea, me lo preguntaron creo que como 20 veces y ante la insistencia, yo dije, espérate, vamos a trazar una línea aquí. Eh, yo he dicho por 10 años o por muchos años que en la administración de Ricardo Martinelli se hicieron obras tangibles y que lastimosamente en gran parte de esas obras se cobraron enormes porcentajes de coimas, como ha quedado demostrado. Pero es la justicia la que tiene que hacer el trabajo, no Ricardo Lombana como candidato o como político. Ya yo he dicho muchas veces lo que pienso de esas coimas y de todas esas declaratorias de corrupto y demás. Pero cuando tú dejas eso a un lado y le dejas ese trabajo a la justicia, ¿cuál es el problema de desconocer que cuando él fue presidente se hicieron algunas obras en este país que beneficiaron a la población? Eso no es mentira. Pero sí, coimió a diestra y siniestra, por supuesto, y por eso debe estar preso. Pero entonces yo voy a desconocer que el Metro de Panamá le ayudó a un montón de personas en este país. Y sí, sí, pero al mismo tiempo voy a decir que si no se hubiera robado la cantidad de plata que se robó, hubiera podido hacer 2 y 3 líneas del metro. O sea, yo no tengo problema en dar mi opinión, ni por qué tenemos que separar ambas cosas. Sí dije esta opinión y la reitero. O sea, no. Bueno, entonces aquí, cosa que yo no hago, estar invocando lo que se dijo en otro medio, lo que no, lo que, a lo que yo quiero apelar a los que nos escuchan, es que cuando se dan estas circunstancias entre políticos, primero, saludarse es saludarse. Es eso. Lamentablemente hemos construido una sociedad en la que cuando la gente ve a los políticos que son adversarios saludarse, dicen, mira, ¿lo ves? Ahí están. Son lo mismo, comen el mismo plato. Eso es lo que dice la gente. Yo sé que no es así, pero la gente en su mayoría es así. Lo ve así. Lo ve así. Lombana, puedo usar un término vulgar y muy panameño. Creo que aquí ha aceptado que la cagó, ¿no? Con la expresión. La expresión fue desafortunada, la expresión no debió haberse dicho, la expresión le ha generado un torbellino político impresionante. Creo que también Lomana exhibió algo de inexperiencia al no haber evitado la situación, porque en mis tiempos, en mi tiempo el dirigente tenía a alguien que iba por delante y que, hey, allá adelante está fulano, no, vamos a coger por este otro lado. Allá adelante está Mengano, no, vamos a coger para este otro lado para no encontrarlo. Esas cosas que ocurren en la política de lo que mucha gente no necesariamente conoce ese tipo de interioridades. Pero, moraleja de historia, si yo le preguntara a Ricardo Lombana, ¿saca alguna moraleja, saca alguna experiencia de lo ocurrido? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Creo que si estuviese de nuevo en el mismo acto, creo que hubiera bastado con el saludo, este, y punto, con la cordialidad, buenas noches.
punto, ¿cómo estás? Listo. Pero bueno, esas son las moralejas, ¿no? Y uno solo saca enseñanzas cuando uno tiene este tipo de experiencias. Y hacia adelante, yo creo que los hechos hablan por sí solos, lección aprendida, de que por más que uno no tenga una intención más allá de un saludo cordial o de haber dicho algo que generara tal vez buena vibra en algún momento, lección aprendida con respecto a esto y moraleja, sí, a veces ya lo hemos hecho, Edwin, a veces estamos en lugares donde se evita, ¿no? Encontrarse de frente con alguna persona y demás, y lo tomaremos en cuenta, ¿no? Lo tomaremos en cuenta, pero cuando vengan los debates presidenciales, por ejemplo, si el señor es candidato, ahí vamos a estar todos los candidatos, ¿no? A la presidencia de la República. Y no hace mal un saludo cordial, por lo que significa hacia la población, más no significa estar de acuerdo con la persona en sus prácticas políticas y en su conducta para con el país. Significa enviar un mensaje de convivencia pacífica. Me preocupan los escenarios de confrontación. Me preocupa que a veces lo que se quiera es sangre, ¿no? Y rociadera y pelea y demás. También me di cuenta, Edwin, con este episodio, que creo que se ha generado una expectativa, ¿no? Y sobre mí, y sobre lo que se espera en momentos como esos. Y creo que sorprendió un poco que en lugar de ser confrontacional, como usualmente soy, fui más diplomático. Pero bueno, uno va midiendo, ¿no? Ya yo sé a quién le gustó, ya sé a quién le gustó y a quién no le gustó. Me queda claro, lo tomamos en cuenta y seguimos adelante. Yo me preocuparía si yo fuera panameño, perdón, si yo fuera panameño, no, si yo estuviera del otro lado, me refiero, si fuera votante, yo me preocuparía por quienes están dispuestos a pactar con la corrupción, sea Martinelli o no sea Martinelli. Esa es la verdadera preocupación. El pueblo panameño sabe que no existe ninguna posibilidad de que yo haga algún tipo de acuerdo con Ricardo Martinelli, ni con otros actores vinculados a la corrupción. Y para mí eso es lo importante y es la esencia del proyecto que estamos llevando adelante. Don Ricardo Lombana, muchas gracias por darnos este tiempo y las explicaciones, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.